En estos días estuvimos hablando, en primer lugar, el día miércoles, que era el pecado. No me voy a extender, solo voy a mencionar porque cuando estudiemos este encuentro de Jesús vamos a ir tocando algunos conceptos que ya dijimos. Pero estuvimos hablando de lo que es el pecado, del peligro del pecado, qué significa, diferenciamos entre pecado y actos pecaminosos, y de la necesidad que tenemos de un Salvador para salir de esa situación peligrosa. Y para poder entender lo que Jesús hace por el pecador, estuvimos viendo encuentros de Jesús con personas como nosotras que necesitan a ese Salvador. Y el primer encuentro fue con Nicodemo, un hombre prestigioso. Vimos su necesidad, vimos cómo Jesús lo trató, lo que le dijo. Y el segundo encuentro fue con la mujer samaritana, diametralmente opuesto a estos personajes, sin embargo con la misma necesidad de un Salvador. Y vemos cómo Jesús trató a esta mujer de manera diferenciada, pero a ambos respetaba la dignidad que tenía, la dignidad con la cual Él los había creado, con ese libre albedrío, y trabajó por esas almas, y esas almas lo aceptaron. Una lo aceptó inmediatamente, el Nicodemo poco tiempo después, pero esa entrevista tuvo sus frutos. Y en esta mañana vamos a ver otra entrevista de Jesús. En realidad no fue una entrevista, diríamos, fue un encuentro medio forzado. Y es el encuentro que tiene María Magdalena con Jesús. Y vamos a leer el relato en la palabra de Dios. Pero antes de leerlo vamos a pedir la bendición de Dios al abrir su palabra. Así como estamos, inclinamos el rostro y vamos a pedirla. Señor y Padre que estás en los cielos, estamos por abrir tu palabra y leer en ella lo que tú revelaste. Señor, que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos comprenderla y atesorarla en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y vamos a ir a Juan. Todos estos encuentros están en el libro de Juan. Y vamos a ir al capítulo 8, el verso del 12 en adelante, hasta el 11. Juan capítulo 8, verso del 12 en adelante hasta el 11. Mi Biblia dice mujer adúltera. Y dice así: por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino con él. Y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno.
vete y no peques más. ¡Qué historia! Pero antes de ir al punto central tenemos que hacer algunas aclaraciones para entender la situación relatada en el texto bíblico. Había acá por lo menos 3 problemas. Primero, el arresto era ilegal. ¿Por qué era ilegal? Porque todos sabemos que cuando hay adulterio son 2, no una sola persona. Y es clara la ley levítica, de allí en Levítico capítulo 20, versículo 10, que dice que ambos deben ser apedreados. Así que el arresto era ilegal. Segundo punto. Dice el mismo texto que querían entrampar a Jesús. Y fíjense, ellos creían que lo tenían atrapado aquí, porque decían lo siguiente: si Jesús dice, sí, vamos a apedrearla, haciendo caso a la ley de Moisés, entonces ellos iban a ir con los romanos, porque no se podía ejecutar a nadie sin tener permiso de los romanos, a acusar a Jesús. Pero si Jesús decía, no hay que apedrearla, eso no estaría bien, entonces, ¿qué iban a decirle al pueblo? ¿Ven? El maestro no hace caso a la ley de Moisés. Y ellos creían que lo tenían atrapado a Jesús. Qué ilusos, ¿no es cierto? Tercer asunto que tenemos que ver aquí. En esta escena todos merecían morir menos Jesús. ¿Por qué? Todos eran pecadores. Y según Romanos 6:23, ¿qué dice? La paga de pecado es muerte, ¿no es cierto? O sea, ninguno estaba libre allí en esa escena, porque allí estaba el pueblo que seguía a Jesús, estaba María Magdalena en el medio y estaban los fariseos y los doctores de la ley acusándola y tratando de entrampar a Jesús. Todos pecadores. Dice el salmista en Salmos 14:3, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Primera Reyes 8:46, no hay quien haga lo bueno, dice porque no hay hombre que no peque. Así que todos merecían morir allí. Evidentemente no iban a haber piedra suficiente para apedrear a todos. No se hubiera podido. Qué situación ridícula, ¿ven? Cuando empezamos a verla detenidamente, vemos la situación. Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¡Qué sabiduría! Ahí en el verso 6 y 7, vamos a leerlo de nuevo, dice: esto decían probándolo para tener de qué acusarlo, pero Jesús no dijo nada. ¿Qué es lo que hizo? Se inclinó hacia el suelo y escribía con el dedo en la tierra. Y como insistieran en preguntar, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Ellos pensaban que iban a entrampar a Jesús, pero ellos quedaron entrampados en su propia trampa. Ustedes saben que el lugar donde ellos estaban era en el atrio del templo. Y Palestina era un lugar semiárido en esa zona, mucha tierra. Acá por ahí no, ahora hubo sequía, así que hubo bastante tierra, pero nosotros estuvimos muchos años en la Patagonia, y ahí hay mucha tierra, o bien al norte. Y seguramente las piedras del atrio habrán estado llenas de polvo. Así que era fácil escribir allí sobre las piedras del atrio. Y seguramente allí es donde Jesús escribió. Ahora, ¿qué escribió Jesús allí? La Biblia, entre líneas, nos deja ver de que los pecados de los acusadores.
pero no lo dice directamente. La tradición dice que sí, que escribió en el suelo los pecados de los que acusaban a esta mujer. Pero Elena de White, en El deseo de toda la gente, página 425, dice lo siguiente: cuando sus ojos, siguiendo los de Jesús, cayeron sobre el pavimento a sus pies, cambió la expresión de sus rostros. Allí, trazados delante de ellos, estaban los secretos culpables de su propia vida. Elena de White entonces atestigua que lo que dice la tradición es veraz. Jesús estaba escribiendo con su dedo en el polvo de las piedras del atrio del templo los pecados de los acusadores. Y ustedes saben que en la Biblia hay 3 oportunidades donde Jesús escribió con su dedo. ¿Se acuerdan una? Los 10 mandamientos, muy bien. ¿Y otra oportunidad? ¿Cuándo? Belsasar, muy bien, tan filoso. Y esta es la 3ª vez. Ahora, fíjense este detalle. Él escribió con su dedo en la roca, en la piedra, o sea que cinceló las palabras de la ley moral. Grabó en la pared para que Belsasar pudiera ver con claridad el juicio a Babilonia. Pero él escribe con su dedo en el polvo nuestros pecados. ¿Hay una diferencia? Claro que hay una diferencia. Miren lo que dice el profeta Isaías. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 44, verso 22. Isaías 44, 22. Dice allí el profeta: yo deshice como una nube tus rebeliones y como una niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Ahí está la figura. Jesús escribiendo en el polvo. Y hay un detalle también que quiero mostrar aquí. Allí con Jesús había 2 grupos de personas que vamos a tratar de clasificarlas según el profeta Samuel. María Magdalena en el centro, los que estaban con Jesús escuchando sus enseñanzas, y los escribas y fariseos, parecen 3, pero vamos a ver que eran 2. Y los escribas y fariseos trayendo a la mujer para acusarla. Miren lo que dice Samuel. Vamos a ir a Samuel, segunda de Samuel, capítulo 22, verso 28. Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 28. Versículo muy cortito. Tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos abaten ¿a quiénes? A los orgullosos, a los altivos. 2 grupos. ¿Quiénes pertenecían al pueblo afligido en esta escena? María Magdalena y ¿qué más? Y la gente que estaba escuchando allí, porque iba Jesús, porque los líderes religiosos no satisfacían su necesidad. Entonces el pueblo afligido estaba representado por María Magdalena y por el pueblo que estaba escuchando, que eran los testigos de lo que estaba sucediendo allí. Y el otro grupo, escribas y fariseos, los altivos. Ahora, hermanos, Jesús vino a salvar a todos, al grupo afligido y a los altivos, que no se dan cuenta que también son parte de los afligidos.
En algún momento se van a dar cuenta, en algún momento de sus vidas, o no, depende de la decisión que tomen. Pero a todos quería salvar Jesús. Habíamos dicho que en esta escena son todos pecadores, pero también se divide aquí. Había dos tipos de ovejas diferentes. Un grupo acudía a Jesús a escuchar sus enseñanzas. María Magdalena seguramente ya había escuchado hablar de Jesús, pero estaba allí, todavía no había tomado la decisión total de cambiar su vida. Y este episodio es el que cambia la vida de María Magdalena, completamente. Todos estaban como ovejas perdidas. Algunos sabían que estaban perdidos, otros no sabían que estaban perdidos. Pero todos estaban perdidos y necesitaban a ese Salvador. Ahora, ¿qué los diferenciaba a ambos grupos? María Magdalena estaba a los pies de Jesús esperando su sentencia. Y cuando ocurre lo que ocurre, que sus detractores empiezan a irse uno a uno, ¿ella qué hace? Se queda allí, a los pies de Jesús, con la cabeza agacha. Y los que estaban escuchando a Jesús, seguían con Jesús. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál era el problema de un grupo? Que se fue de la presencia de Jesús. Y el problema del pecado es ese, justamente ese. Aquí no era tanto el problema de la altivez en este momento, sino del irse de la presencia de Jesús. Porque ¿quién puede resolver el problema del pecado? Y de este pecado específico tan peligroso como es el orgullo. Jesús. Entonces, hermanos, si tú tienes un problema, no te vayas de la presencia de Jesús. Porque vamos a aprender hoy que Jesús no te condena, porque Él no vino a eso. Él vino a salvarte y no quiere que te vayas de su presencia. Así como lo hizo Magdalena y los que escuchaban a Jesús. Esos eran los dos grupos. Ambos perdidos, ambos necesitados de un Salvador, pero con actitudes diferentes, con decisiones diferentes. Jesús nunca minimizó el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Alguien debía pagar. Jesús no desestimó el caso de María Magdalena y aún el de los fariseos, porque pronto Él habría de morir por ambos grupos. Tanto por María Magdalena, la parte del pueblo afligido, como los altivos de corazón. Jesús llamaba al pecado por su nombre, pero Él había venido a salvar. Y ahora viene un pequeño diálogo allí que es maravilloso. Anoche leímos Isaías 1:18, ¿se acuerdan? En dos versiones, o tres. Está la versión de la Reina Valera, la más conocida. Venid, dice, y estemos a cuenta. También vimos la nueva versión internacional donde dice, ¿cómo dice allí? A ver, alguien que tiene la nueva versión internacional, Isaías 1:18. Razonemos, dice la Biblia de Jerusalén. Vamos a razonar juntos. Ahí vemos la condescendencia de nuestro Salvador. Vemos cómo respeta nuestra inteligencia, la libertad con la cual Él nos creó y nos escucha. Por más que estemos equivocados, Él nos escucha. Y dijimos también que Dios hace preguntas. Le dijo a Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Dios no sabía dónde estaba Adán. Pero Dios quería que Adán se diera cuenta en la situación en la cual estaba. Se estaba escondiendo del amigo con el cual él ayer lo había recibido con alegría y hoy estaba escondido de él. ¿Qué había pasado? Resultado del pecado. Nos separa de Dios. Entonces Dios dice, razonemos. ¿Alguien encontró la versión nueva? Hermana, a ver.
Exacto. Pongamos las cosas en claro. Vamos a conversar, vamos a razonar juntos. Y eso es lo que hizo justamente con María Magdalena. Y también lo hizo con Nicodemo y con la mujer samaritana. Vamos a conversar. Y ahí viene el versículo 10 y el versículo 11. Juan capítulo 8 estábamos, ¿no es cierto? Verso 10 y 11. Yo me fui justo de Juan, pero ahí estamos volviendo rapidito. 10 y 11 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Qué pregunta? Esas son las preguntas de Dios. La Biblia está llena de preguntas. A José de Arimatea Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? A Moisés le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? A Caín le preguntó: ¿dónde está tu hermano? Vengan, conversemos, razonemos, pongámonos a cuenta. Él quiere transformar nuestra vida pecaminosa, manchada por el pecado, en nieve, en lana blanca, como dice el profeta Isaías. Y eso estaba haciendo con María Magdalena. Eso exactamente estaba haciendo Jesús con esa mujer sufriente y condenada allí, a punto casi de apedrearla. Y vienen las palabras que habrán sonado como música en los oídos, porque ella respondió la pregunta. De paso, cuando Dios nos hace las preguntas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Responderlas. Tenemos que responderlas. Y María Magdalena respondió la pregunta. Dijo: ninguno, Señor. Y lo próximo que escuchan sus oídos es: yo tampoco te condeno. El único que podía condenar, el único que es el juez, pero también nuestro abogado, no vino a condenarnos, sino que vino a salvarnos. Y hermanos, debemos responder esta pregunta, porque el pecado, ¿qué genera? Culpa. Y muchas veces nos acusamos a nosotros mismos, ¿o no? Nos cuesta perdonarnos. También está el acusador de los hermanos, el enemigo de Dios, que también nos acusa todo el tiempo. Y también están los otros que nos acusan. Pero nosotros tenemos que responder esta pregunta si le creemos a Jesús. Porque Dios se revela, decíamos estas últimas noches, Dios se revela a través de su palabra, el hombre responde creyéndole y Dios nos da como don la fe para obedecer. Y el Señor vuelve a revelarse, vuelve a decir cómo son las cosas, cuál es la verdad, desestimando, borrando las mentiras del enemigo. Yo le creo, Él genera su fe, porque la fe que yo tengo no es mía, es de Jesús, dijimos, Apocalipsis 14:12, es el pueblo que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Y María Magdalena tenía que creer. Y dijo: ninguno, Señor, yo tampoco te condeno, vete, ¿y qué cosa? Y no peques más. Vete y no peques más. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía en Deseo de toda la gente, páginas 426, describiendo esta escena. No se atrevía a alzar sus ojos al rostro del Salvador, sino que esperaba silenciosamente su suerte. Con asombro vio a sus acusadores apartarse
mudos y confundidos. Luego cayeron en sus oídos estas palabras de esperanza: ni yo te condeno, vete y no peques más. Su corazón se enterneció y se arrojó a los pies de Jesús, expresando con sollozos su amor agradecido. Yo no te condeno. Pero es difícil aceptar esa frase de parte de Jesús. No es tan fácil. Y no es tan fácil por las mentiras de Satanás. Mira, hay un versículo que quiero compartir antes de seguir, que está en 2 Corintios, espero que mi memoria no falle, 2 Corintios capítulo 10, verso 4 y 5. 2 Corintios 10, sí, bien. 2 Corintios 10, verso 4 y 5. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿para qué cosa? Para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Las mentiras de Satanás que están edificadas en nuestra mente, que te dicen: tú mereces la condenación, tú eres culpable, no tienes salvación, y otras más. Esas son las mentiras del enemigo. Y cuando dejamos que Jesús entre en nuestro corazón y el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente, Él destruye esas fortalezas. Y miren cómo sigue el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo quiero creer que la misericordia y la gracia de Dios son suficientes, pero también conozco lo peor de mí. Y sé que Dios lo sabe. Pues yo lo puedo ocultar a cualquiera de nosotros, pero Dios lo sabe. Me encantaría recibir la misericordia, sin embargo, al mismo tiempo tengo un sentido de lo que es justo. Y mi conciencia me condena. Entonces quiero mejorar mi desempeño cristiano. ¿Pero cómo lo hago? Cumpliendo reglas y normas. Esto hace que me sienta más cómodo. Esto le pasó a los patriarcas también, y lo decíamos de Abraham anoche, no sé si fue anoche o anteanoche, que Dios se revelaba, Abraham creía, pero en algunos puntos Abraham quería hacer su propia voluntad. Quería decirle a Dios cómo hacer las cosas, y cuando Dios le dice: tendrás una descendencia y un hijo, te voy a dar un hijo para que venga esa descendencia, para hacer bendición de las naciones, Abraham le dice: pero Señor, no me has dado hijo. Entonces, el damaseno que está en casa, Eliezer, va a ser quien tenga un hijo y su descendencia. Ya le quería arreglar las cosas al Señor. Somos así. Y nos es más cómodo cumplir con reglas y normas y no cambiar el corazón. Porque decíamos que con la educación, con fuerza de voluntad, algunas cosas podemos hacer, podemos obedecer. Pero la obediencia, ¿qué es? A ver, lo voy a decir de otra manera porque hay mucha gente que no estuvo cuando hablamos del pecado. Y no contesten los que estuvieron. ¿Cuál fue el pecado de Eva? ¿Cuál fue el pecado de Eva? A ver. Apartarse del compañero
desobediencia. ¿Perdón? Codicia. Bien, varios aspectos estamos tocando. Pero la desobediencia, a ver, ¿cómo lo digo? Porque si no va a sonar fuerte. La desobediencia no era el problema. ¿Vieron cómo nos enseñaron? Tenés que obedecer, tenés que obedecer, tenés que obedecer. Y nos dijeron cómo. De chiquitito nos enseñaron, ¿o no? El problema de Eva no fue la desobediencia, fue el haberle creído a Satanás y haber pensado que Dios le había ocultado algo y que iba a ser como Dios. Eso es pecado. La desobediencia es una consecuencia del pecado, es un acto pecaminoso. Y nos queda más cómodo actuar sobre los actos pecaminosos, pero el problema es que nuestro corazón va a seguir con los actos pecaminosos porque nuestro corazón está infectado por el pecado. Creo que Elena de White es el que usa esta figura, el árbol y los frutos. Yo quiero que este árbol no dé más manzanas, por decir un fruto. ¿Qué voy a hacer? Tengo que cortar el árbol. Si le saco las manzanas, siempre va a dar manzanas. ¿O no? Con el pecado es igual. Y tengo que ir a mi Salvador para que Él me haga nacer de nuevo, cambie esa naturaleza y obre esa transformación. Él está ministrando desde el santuario con su Santo Espíritu, que es su vicario, y trabaja en nuestra mente deshaciendo los argumentos altivos del enemigo, las mentiras del enemigo. Y tengo que creerle a Dios. Entonces, si yo me siento culpable cuando me entrego a Él y pido perdón, ¿a quién le estoy creyendo? Al mentiroso. Porque ¿qué le dijo Jesús a María Magdalena? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. O sea, no te separes más de mí. No estés en rebeldía con Dios. Eso le estaba diciendo a María Magdalena. Vete y no te separes más de mí. Porque dijimos también que vamos a tener que arrepentirnos hasta de nuestras buenas obras. Porque nosotros podemos producir obras buenas según la palabra de Dios. No. Por más que seamos obedientes. Nuestras obras son como ¿qué? Como trapo de inmundicia. ¿Quién es bueno? ¿Quién es el único bueno? Dios. ¿Quién es el que puede hacer las obras buenas? Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículos 10? Que Él preparó esas obras buenas para que anduviésemos en ellas. O sea que el problema no es fe y obras, porque tienen que estar las obras, pero no son mías, son las de Dios. Entonces mi desempeño, si yo me centro en mi desempeño, voy a estar siempre mal. No sé si me explico lo que quiero decir. Voy a estar siempre desanimado. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Miren lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 30, versículo 15. Isaías capítulo 30, versículo 15. Con respecto específicamente a esta situación, es un versículo hermoso. Isaías capítulo 30, versículo 15. Porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel,
en la conversión y en el reposo seréis salvos. En la quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. ¿En quién tenemos que confiar? En lo que dice Dios, no lo que dice mis sentimientos, mis pensamientos, el del otro o el de Satanás. Lo que dice Dios. Pero no quisisteis, termina. Pero no quisisteis. Nada paraliza tanto mi caminar con Cristo que el no responder a la pregunta que le hizo Jesús a María Magdalena: ¿dónde están los que te acusan? María Magdalena respondió a la pregunta. María Magdalena respondió a la pregunta. Para responder esta pregunta debemos confiar plenamente en el proceso judicial del cielo. ¿Y cuál es ese proceso? ¿Qué dice la Biblia? 1 Juan 2:1. 1 Juan capítulo 2, verso 1. Seguramente ya viene a sus mentes el versículo. Dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, ¿qué pasa? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque Jesús no solamente murió por mi pecado en mi lugar, sacándome sobre mi cabeza la condena que tenía, que era la muerte segunda, sino que vivió la vida que yo debía haber vivido, perfecta, guardando los mandamientos. Y Él me lo entrega a mí si yo lo acepto como mi Salvador. Y cuando yo lo acepto y reconozco lo que soy y que mi justicia no sirve, entonces Él pone su justicia. Y mientras mi vida es transformada por la acción del Espíritu Santo, Él me cubre con su justicia. Porque ¿para qué sirve el manto de justicia? Además, para entrar en el reino de los cielos. Sirve para protegerme mientras el Señor me santifica. Y me cubre con su manto de justicia. Porque Él, ¿qué es lo que ve? A Cristo. Cuando me ve a mí, ve a Cristo. Tenemos que creerle a Dios. Vete y no te separes más de mí. Y miren lo que dice la Biblia con respecto a las verdades de Dios. Y vamos a buscar 4 versículos. Vamos a ir primero a Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Versículo 40. Dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué cosa? Tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Creemos esto? Somos humanos. Y un día estoy bien, otro día estoy mal. Las emociones, los sentimientos juegan una mala pasada. Hoy me siento lejos de Dios. ¿Está Dios lejos? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios siempre está como cerca. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No escuchar a mis sentimientos. Porque Él dice que está cerca. Eso es creerle a Dios. Si Dios dice al que tiene la vida, al que tiene al Hijo tiene la vida, esa es la realidad, que mis ojos no ven todavía. Porque las cosas eternas no se ven, mas las de la tierra sí se ven. Tengo que vivir
por fe, no con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Y miren lo que dice el mismo capítulo 6 de Juan, verso 47. Dice así: de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. No dice va a tener vida eterna, dice tiene vida eterna. ¿Qué dijo Jesús? Los tengo esculpidos en la palma de mi mano. Y saben, el nombre de Dios es yo soy, el que soy, ser en presente. Él está fuera del tiempo porque Él es siempre, es eterno. Entonces cuando Él asevera esto, cuando Dios dice, porque dice también Jeremías que su palabra va y no vuelve vacía. Cuando Él dice esto en presente es porque ya es una realidad para Él. Él es un Dios no de muertos, sino de ¿qué? De vivos. Yo soy el Dios de ¿quién? De Abraham, de Jacob, o de Isaac y de Jacob. ¿Y ellos cómo están? Muertos. ¿Por qué dice que es un Dios de vivos y es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que están muertos? Porque para Dios, ¿cómo están? Vivos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Juan 1, 12 y 13. Capítulo 1 de Juan, versos 12 y 13. Miren lo que dice el apóstol: mas todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿cómo? Hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino ¿de qué? De Dios. ¿Crees esto? ¿Estás seguro de tu salvación? Hace muchos años atrás, los que decían que estaban seguros de su salvación le decían que eran evangélicos, que eran, cuidado con eso porque podemos caer, y sí que podemos caer. Pero ¿por qué tengo que vivir con la inseguridad? ¿Dios quiere que yo viva con inseguridad y con miedo? El verdadero amor echa fuera el temor. Con la madurez cristiana tengo que estar seguro que solo mi decisión puede hacer que Dios no me salve. No hay poder en el universo que pueda hacer que yo no sea salvo si yo decido aceptar a Jesús y seguirlo a Él. Y no cualquier Jesús, sino el Jesús ¿de qué? De la Biblia. Porque se está hablando mucho de que hay que seguir a Jesús y que solo Jesús y que hay que relacionarse con Jesús y que hay que orar y no tanto leer la Biblia. Cuidado. Yo sigo al Jesús de la Biblia. No tengo otra revelación, y del espíritu de profecía en segundo lugar. Pero ese es el Jesús que salva. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Este es uno de mis preferidos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice así el apóstol: estando persuadido, convencido, seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué dice este versículo? ¿Que Dios está mirando mi desempeño? Está hablando de Él, no de mí. Él hace la obra. Yo se le tengo que permitir. Pero Dios hace la obra. Dios es el único que salva.
Cualquier otra cosa es religión humana y es la religión falsa. No le podemos agregar a la religión humanismo, no le podemos agregar a la religión cultura. No, no hay nada humano en la salvación. No hay una hebra de humanidad en la salvación, dice el Espíritu de Profecía. Y estamos en tiempos peligrosos donde la religión se va hacia el humanismo. Y solo Dios salva. Solo Dios salva y tengo que creerle a Él. Porque si yo le creo, ¿qué pasa? Obedezco. Y si le creo y obedezco, ¿qué va a hacer Él? Se va a volver a revelar hasta que podamos ver su gloria. Y su gloria es su carácter reflejado en nosotros. ¿Y cuál va a ser el sello que recibiremos en la frente? El carácter de Dios. El carácter de Dios. Lutero decía, es más fácil perderse, sí digo bien, es más fácil perderse que salvarse. Porque para perderme tengo que ser obstinado y terco, seguir mi propio camino, elegir lo que yo quiero e insistir con eso, porque el Señor me busca con su amor como hizo con la mujer samaritana. La mujer samaritana ni sabía que estaba perdida. Fue un día al pozo sin saber que Jesús necesariamente tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque tenía que verla a ella. Y cuando la mujer se encontró con Jesús y Jesús le dijo, soy el Mesías, ella aceptó y creyó. Y ese día fue salva. Hermanos, tenemos que responder la pregunta, ¿dónde están los que te condenan? ¿Tú te condenas a ti mismo? ¿Otros te condenan? ¿El enemigo te condena? Yo no te condeno. ¿Aceptas eso? Que Dios nos bendiga. Que lo aceptemos como nuestro Salvador. Él está ahora en qué lugar del santuario? En el lugar santísimo. Está con el juicio. Primero el juicio a los muertos, luego el juicio a los vivos. Y Él está sellando de a poquito a todos los que van a ser salvos porque lo aceptaron. Porque aceptaron su verdad y desdeñaron la mentira. ¿Qué vas a hacer tú esta mañana? Porque Jesús viene pronto. No hace falta ningún argumento, ¿cierto? Todos vemos lo que está ocurriendo. El mundo se cae a pedazos. Y tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ser diaria. Y tengo que creerle a Jesús. Porque los engaños van a ser cada vez más insidiosos y más peligrosos y van a venir ¿de dónde? De dentro de la iglesia. Que Dios nos bendiga y que podamos decidir por Él es mi deseo y oración.